Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero, por supuesto, agradeceros a todos los medios de comunicación vuestra presencia hoy aquí. Para nosotros, hoy de verdad es un día importante. Con esto, el objetivo principal que tenemos es arrojar luz sobre el apagón informativo al que el alcalde del Partido Popular llevan sometiendo al Pleno, que es el máximo órgano de decisión en la ciudad, durante, pues hace más de una década. Como todos sabéis, los plenos en Torrejón de Ardoz se celebran miércoles, días laborables a las 9 de la mañana, intentando con esto evitar al máximo la presencia de vecinos y vecinas que puedan interesarse por lo que allí tratamos. Y cuando algún vecino o vecina consigue conciliar laboralmente o los estudios o con la familia y acude al pleno, pues en Torrejón no pueden hablar en el pleno. Con esto lo que se persigue es que la información que llega a la ciudadanía sea a través de las notas de prensa que salen del despacho de alcaldía o de vicealcaldía o a través de los medios de comunicación del ayuntamiento. Por eso, nosotros hoy estamos aquí para tratar de dar un prisma de objetividad, que seáis vosotros los medios de comunicación los que contéis a los vecinos y vecinas lo que realmente sucede en el pleno. Para eso os hemos dado un orden del día de lo que se va a tratar en el pleno. Yo os daré algunas informaciones que me resultan relevantes sobre lo que vamos a aprobar, hablaros de nuestras mociones y luego, por supuesto, abrir un turno de palabra para que me preguntéis sobre lo informado o sobre cualquier otra cuestión, como digo, dotando de transparencia al órgano de máxima transparencia, de máxima decisión, que es el pleno del ayuntamiento. Por tanto, como decía, muchas gracias por venir. Yendo al pleno y empezando por las mociones, los puntos que trae el gobierno, primero traen una modificación de crédito de más de 2,8 millones de euros. Esto en realidad responde a dos cuestiones. Primera, una vez más, la política de marketing político a la que somete el alcalde y su gobierno, nos somete a todos y principalmente a los vecinos y vecinas. Y luego también una muestra más de la transparencia con la que opera este gobierno. Hace poco han sido nombrados o premiados como una entidad especialmente transparente. Yo invitaría al jurado a que viniese aquí a pasar un solo pleno para que viera cuál es la transparencia de este gobierno. Decía, primero, mentiras, marketing político. Esos 2,8 millones de euros de modificación de crédito es que dan de baja una partida, que es la partida que iba destinada a hacer la segunda y definitiva fase de la Ronda Sur que conecta con la M45. Esto, como sabéis, se ha informado, se ha publicitado a través de notas de prensa, a través de la página web, a través de la revista municipal Plaza Mayor, de la inminente construcción de esa segunda fase. Para construir esa segunda fase no solo tenía que estar de acuerdo la Junta de Gobierno, eso implicaba a otras administraciones externas al Ayuntamiento de Torrejón, y me consta que en ningún momento habían acordado, consensuado con esas administraciones pues todos los trámites necesarios, que no son pocos. Entre otros es la de expropiar terrenos a particulares, porque por ahí iba a circular parte de esa fase de la Ronda Sur. Y pues cuando uno anuncia una medida como esta, una medida además que es una de las medidas estrellas en el programa electoral, digo yo que como poco tendrás que hablar con la administración que tiene que expropiar a sus vecinos de esas parcelas. Como eso no ha sucedido y no sabemos si va a suceder, dan de baja esa partida, con lo cual ese proyecto se cae. Y ahí tenemos la primera mentira, ¿no? Yo dudo mucho de que ahora vayan a decir que ese anuncio de Ignacio Vázquez de momento se cae porque no tienen la capacidad jurídica de poder hacerlo. Y luego esa partida se traspasa, y ahí pasamos ya al ámbito de la transparencia, se traspasa en teoría a la compra de un edificio sobre el cual no nos pueden dar ninguna información en estos momentos. Y con esto pretenden que la oposición vayamos al pleno a votar favorablemente a esta moción. O sea, una modificación de crédito de millones de euros donde se cae un proyecto estrella y donde nos dicen que van a comprar un inmueble sobre el cual, y lo podéis ver en la moción, luego os la dejaré, sobre el cual no nos pueden dar más información. Así que con estos mimbres tenemos que trabajar la oposición. Creo que otra cuestión muy importante que llevan a este pleno tiene que ver una vez más con el marketing político. Es el punto 5, una modificación urbanística donde van a dar una aprobación de uso definitiva a la parcela UEDB 14, que son las dos parcelas
que hay en el polígono de las Monjas, donde en teoría iba a ir el nuevo parque de bomberos de Torrejón de Ardoz. Cuando digo iba a ir, es que bueno, pues uno cuando quiere ver cuál es la realidad de si va a haber o no va a haber parque de bomberos, pues acude a quien tiene la competencia para ello, que es la Comunidad de Madrid. A mí no me vale de nada que el alcalde o el vicealcalde me llamen demagogo en el pleno, cuando, como bien sabéis, antes de verano llevamos una moción donde dijimos cómo financiar con recursos municipales el nuevo parque de bomberos. Yo he hecho 2 visitas recientemente al Parque de Bomberos, la última con nuestro secretario general, con Juan Lobato, y con el director general de seguridad, por cierto, de la Comunidad de Madrid, que también estaba allí ese día. Y la conclusión que sacamos todos, empezando por los propios bomberos, es que está en situación de derribo ese parque y que la única solución es hacer un nuevo parque. No valen parches y no valen remiendos porque es tirar dinero. Bien, llevamos una moción en la cual dijimos: con la parte que pagamos a la Comunidad de Madrid, que en Torrejón son 3 millones de euros, que es tasa por mantenimiento del servicio de bomberos, lleguemos a un convenio con la Comunidad de Madrid para que durante 2 años no paguemos esa tasa y sobre estas 2 parcelas construyamos con nuestros recursos el parque de bomberos. Eso tampoco me lo he inventado yo, eso se dice en Alcobendas, por ejemplo, se puede hacer. Hay que llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid. En el pleno, literalmente me dijo el portavoz del gobierno: es usted un demagogo, usted sabe perfectamente que el alcalde y la presidenta ya han llegado a un acuerdo para construir sobre esas 2 parcelas el nuevo parque de bomberos de Torrejón de Ardoz. Y con eso tumbaron la moción, me llamaron demagogo y a ese acuerdo se llegó y así se informó además al jefe del parque de bomberos. Bien, como todos sabéis, hace creo que 3 semanas, en el debate de Estado de la región, la presidenta Ayuso hizo algunos anuncios, entre ellos inversiones que tienen que ver con parque de bomberos. Hubo 8 parques de bomberos que van a construir. Ninguno de ellos es el de Torrejón de Ardoz. De hecho, dijo nítidamente, que en Torrejón de Ardoz se iba a acometer una reforma integral del parque. Algo que los propios bomberos dicen que no tiene sentido porque el parque, y además hablo con conocimiento de causa, está en situación de derribo. La presidenta Ayuso dice que no va a haber parque. El alcalde dice que sí, y ahora lo que traen al pleno es la modificación, la aprobación definitiva de esa modificación para a esa parcela unirla en una sola parcela y darle el uso de parque de bomberos. Bien, evidentemente esto no va a ser así. Al final esto pasará, pues igual que en Soto de Henares, donde hay parcelas reservadas para centros de salud, para escuelas infantiles desde hace más de 10 años, y que estén reservadas no significa que se vaya a hacer. La realidad te la da, como digo, el gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha dicho que no va a haber parque de bomberos nuevo en Torrejón. Por tanto, y desde aquí ya anuncio que insistiremos en nuestra propuesta de que con esos recursos que tenemos, que vienen de los impuestos de los vecinos y vecinas de Torrejón, tengamos el nuevo parque de bomberos para dar servicio no solo a Torrejón, sino a los municipios del entorno. Nos lleva también luego la única moción, por cierto, la única moción que trae el Partido Popular al Pleno. La del gobierno son la que os he contado. La única que trae el Partido Popular es una moción sobre ocupaciones. Y bien, sobre esto, una moción que sin duda es simplemente responde a órdenes de partido. Es decir, que no sé si Ayuso, no sé si Feijóo le han ordenado a Ignacio Vázquez que traiga al Pleno de Torrejón una moción para luchar contra las ocupaciones de vivienda. Lo primero que voy a preguntar, a mí ya me consta, pero ahora tenemos informativas, es que nos den datos concretos de cuántas viviendas ocupadas hay en Torrejón. Nosotros, como sabéis, estamos haciendo una campaña en barrios especialmente, o que pudieran ser especialmente sensibles a este problema, como Fronteras, Barrio Verde, Barrio San José o Barrio del Rosario. En ninguno de ellos, nos han dicho que la ocupación sea un problema para ellos. Por tanto, vamos a preguntar que nos cuantifiquen cuáles son el número de viviendas ocupadas que hay en Torrejón. De cualquier modo, cuando uno tiene a la policía local 24 horas vigilando unos ciervos que han puesto en octubre en el recinto ferial, y tienes a una patrulla vigilando los ciervos, pues eso, entre otras cosas, imposibilita que tengas recursos vigilando las posibles viviendas que haya o puedan ser ocupadas. Eso por un lado. Por otro lado, esto huele demasiado a que en todo caso las viviendas que se pretenden proteger
son las viviendas que puedan haber vacías de entidades financieras y fondos buitre, que no me cansaré de decir que los fondos buitres tienen un paraíso en Torrejón de Ardoz. Primero, porque se han hecho con un gran parque de viviendas, son los máximos tenedores de viviendas, y segundo, porque tienen o pretenden poner a la policía a vigilar sus viviendas vacías. Y desde luego, cuando hay gente que no tiene vivienda y hay viviendas vacías, hay un problema a que hay que poner solución. La ocupación desde luego no es una solución, pero insisto, primero, creo que es un problema inventado en Torrejón, y segundo, que esta moción la lleve el Partido Popular de Fuenlabrada, de Leganés, de Getafe o de Alcalá de Henares o de Móstoles, pues bueno, lo puedo entender, pero en Torrejón de Ardoz no hay ni una sola vivienda social, ni una sola vivienda pública en alquiler que pueda dar respuesta a quien coyunturalmente tenga un problema relacionado con la vivienda. Que puede haber familias que lo tengan, pero es que Torrejón, como ayuntamiento, no tiene respuesta para eso. Por tanto, antes de traer ese tipo de mociones, deberían plantearse si realmente están luchando contra el posible problema que pudiera existir, que, insisto, en Torrejón tengo la absoluta certeza de que no es un problema. Por otro lado, están nuestras mociones. Nuestras mociones es una decisión que tomamos ya hace demasiado tiempo, viendo la naturaleza que dan a estos plenos, que son plenos en los que no se debaten propuestas. Las mociones que llevamos a pleno siempre tienen que ver con reclamaciones de vecinos y vecinas. En este caso hay dos. Por un lado, el tema de la estación de servicio, de la gasolinera, que se va a instalar, a no ser que consigamos evitarlo, a solo unos metros de las viviendas de la calle Martin Luther King, a solo unos metros del hospital de Quirón y a unos metros del parque infantil que están próximos a inaugurar y que está también pues a escasos 50 metros de esa futura gasolinera. Sobre esto, pues se han contado muchas cosas. Sobre todo, y como decía, hay un relato que es el que han intentado incrustar entre la ciudadanía, entre los vecinos y vecinas, que es una nota de prensa que ha salido del despacho de vicealcaldía y que es la misma que nos han dado a nuestras preguntas, que es la misma que han publicado o que se han mandado a los medios de comunicación, donde cuentan, bueno, pues algunas cosas que algunas son verdad y otras como poco son cuestionables. Lo primero de todo es que la sensación que a uno le queda es que el ayuntamiento no ha hecho todo lo posible por continuar por la vía legal, jurídica, ¿no? A través de recursos, con esa decisión judicial en la que amparan la concesión de una licencia de obras para, como digo, una gasolinera a pocos metros de unas viviendas en el año 2022, con todos los criterios urbanísticos que felizmente han ido mejorando durante este siglo. Las grandes ciudades ya no instalan gasolineras anexas a las viviendas y mucho menos a un centro hospitalario. Pero, bien, ellos dicen que la licencia de obra se solicitó antes de que aprobásemos el año pasado la modificación de la ordenanza que regula la instalación de este tipo de estaciones de servicio, que bueno, ya articulan que a día de hoy es ilegal montar aquí esta gasolinera, porque regulamos que tiene que ser a 300 metros como mínimo de instalaciones especialmente sensibles, como son un hospital, una residencia o un parque infantil, es decir, justo lo que sucede en esa zona. El ayuntamiento en su día, ante esta licencia de obras, hubo una solicitud previa, una consulta industrial previa, para ver si podían instalar ahí esa gasolinera. La Junta de Gobierno informó de manera negativa. Luego presentaron un recurso de reposición, que también, en teoría, el órgano de decisión, que es el ayuntamiento, informó de nuevo negativamente. Se puso un recurso contencioso administrativo que dijo que, por los criterios que habían alegado el ayuntamiento, que era simplemente la tipología de uso de la parcela, es decir, dicen que era parcela de uso terciario comercial, no le dieron permiso. El juez dice que entre el uso comercial es el que se va a dar, que es una venta de un producto, que en este caso es combustible, y que sí que encajaba en esto. No se ha alegado en ningún momento que al margen del uso de este suelo, como digo, está anexo a zonas especialmente sensibles. Eso no se ha alegado, por lo menos por vía jurídica. Y luego tampoco ha habido una consulta vinculante positiva. Lo que ha habido una sentencia que dice que los criterios para que fuera negativa no eran válidos. Entonces, cuando se solicita la licencia y se otorga la licencia, es posterior a la aprobación de la modificación de la ordenanza. Es algo lioso, pero yo creo que al menos cabía un recurso por vía judicial para decir, bien, puede estar en la gasolinera, pero entendemos que por estar cercana a zonas especialmente sensibles no debe estar ahí, y de hecho así lo tenemos regulado. Eso no ha sucedido. Bien, dando por bueno esto, que ya es mucho dar por bueno, lo que estamos proponiendo es que, igual que se han hecho en otras ocasiones, el ayuntamiento y el alcalde en particular
ponga todo lo que esté en su mano para intentar evitar, porque bueno, cuando uno informa negativamente a una consulta urbanística, una consulta industrial, perdón, entiendo que no está de acuerdo en que se instale esa gasolinera. Bien, pues dé usted todos los pasos políticos que tiene en su mano para intentar evitar esto. Hace 10 años hubo una situación muy parecida con una mezquita en Torrejón de Ardoz. Sí, en este caso sí que había consulta positiva y eso sí que es vinculante. Hicieron la comunidad que solicitó la instalación de la mezquita una consulta sobre 2 edificios para instalar una mezquita en la calle Almendros, se informó de manera positiva y en el trámite de pedir la licencia pues hubo un movimiento vecinal, dicen que de más de 2.000 firmas, que estaba en contra de la instalación de esa mezquita. Entonces el alcalde puso todo lo que estaba en su mano y al final lo que hizo es consensuar con la comunidad islámica una permuta de parcelas de esos 2 edificios que costaron 400.000 euros por una parcela mucho más grande, mucho más cara y mucho mejor conectada en el polígono de las Monjas. Y permutaron la parcela y la mezquita al final se instalará cuando se haga en el polígono de las Monjas. Por tanto, creemos que sí que hay herramientas para tratar de seducir a la empresa, a Plenoi, de que no ponga usted una gasolinera ahí, primero, porque no tiene ningún sentido desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de la salud, sino es que además tengo un problema con los vecinos, que los tengo en pie de guerra. Eso no ha sucedido. Y lo que estamos pidiendo en esta moción es exactamente lo mismo, que es algo que ya ha pasado en Torrejón de Ardoz. Y también creo que un hecho importante en esto es que esta moción está consensuada desde el primer punto hasta el último con los vecinos y vecinas afectados por la posible instalación de esta gasolinera. Y la última moción que llevamos tiene que ver con el centro de secundaria y bachillerato Juan Bautista Monegro, que está, como sabéis, en Soto de Henares. Este centro entró en funcionamiento en el año 2019, después de que, bueno, pues creo que fueron 4 años en que el único colegio público que hay en el Soto de Henares, que es el Beethoven, estaba saturado por el crecimiento demográfico del barrio. Un colegio que estaba concebido para albergar una línea 3, finalmente ya estaba con una línea estable 5 y encima no había un centro de secundaria en el barrio. Lo que hizo la Comunidad de Madrid fue un parche y convertir ese centro en un CEIPSO, ¿no?, que es un modelo que se utiliza más en entornos rurales o en municipios pequeños que se agrupan todos para meter un colegio que tenga la etapa infantil, primaria y secundaria, no en una gran ciudad. Eso es lo que se hizo en el Beethoven y bueno, finalmente no tenía más capacidad el centro. Se construyó el Juan Bautista Monegro por fases. La presidenta Ayuso dijo que con ella se habían acabado las fases, seguimos con fases pendientes. Y ese centro en su día se hizo con una primera fase y le faltaba. Nosotros hicimos una visita cuando se inauguró. Bueno, de hecho, empezó el curso 2019-2020 con los alumnos en las aulas y las máquinas dentro del centro. Al margen de esa perversa convivencia, faltaba un gimnasio, faltaba otra pista deportiva y faltaba la ampliación del edificio principal para albergar las futuras clases de los cursos superiores de secundaria y los cursos de bachillerato. Había 200 alumnos cuando empezó el centro hace 3 años. Hoy hay 600 alumnos en el centro. No hay gimnasio, no se ha hecho nada de esa segunda fase más que la instalación de unos barracones donde actualmente están los alumnos de cuarto de la ESO y de bachillerato. No solo es el problema que tienen actualmente, en el que no tienen gimnasio, en el que tienen una sola pista deportiva que en ocasiones se comparte con 4 clases de manera simultánea, que el parking de los profesores, por ejemplo, se está utilizando como pista deportiva, que no tienen aulas ni los laboratorios que están vinculados a los ciclos de bachillerato, sino que con 600 alumnos lo que viene del Beethoven son línea 5 y línea 6 cada año. Por tanto, la expectativa en el prontísimo plazo es malísima para el centro. Bien, lo que hacemos con esto es solicitar la construcción inmediata de esa siguiente fase, también insistir en que esta moción está totalmente consensuada con el AMPA del centro, con las familias del centro y con la dirección y profesorado del Juan Bautista Monegro. Lo que estamos pidiendo es garantizar que eso se va a hacer el año que viene. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien, primero tenemos serias dudas de que el año que viene haya presupuestos nuevos en la Comunidad de Madrid. A día de hoy no hay iniciativa parlamentaria en ese sentido y pudiera ser que haya una prórroga de presupuestos de cara a 2023. Posiblemente el tener que pactar unos presupuestos con Vox no sea el mejor de los escenarios para Ayuso, y la consecuencia en este caso nociva para nosotros es que no hay unos presupuestos que puedan contemplar la creación o la inversión, en esta siguiente fase del Juan Bautista Monegro. Lo que pedimos es, en todo caso, en caso de que haya presupuestos 2023, el Ayuntamiento inste a la Comunidad de Madrid
a que incluya entre las inversiones educativas la siguiente fase, la fase completa para Juan Bautista Monegro. En caso de que a iniciativa propia la Comunidad de Madrid no incluya esta inversión, que los grupos que tenemos representación en el Pleno de Torrejón, que somos PSOE, Podemos y Partido Popular, garanticemos que nuestros grupos parlamentarios van a presentar enmiendas para que eso se incluya. En caso de que no haya presupuestos, que los 3 grupos presenten modificaciones de crédito al presupuesto previsiblemente prorrogado 2022 para que la partida que estaba destinada a inversiones en 2022 se convierta en 2023 y dentro contemple esta inversión en el Juan Bautista Monegro. Es decir, lo que estamos pidiendo es contemplar todos los escenarios posibles y desde luego que quede claro que si los 3 grupos aquí representados nos ponemos de acuerdo y nuestros grupos parlamentarios hacen lo mismo, esto saldrá adelante porque tenemos mayoría en la Asamblea de Madrid, PSOE, PP y Podemos. Es lo que estamos pidiendo, que desde aquí salga ese acuerdo. Nuestro compromiso, y yo además aquí lo digo públicamente, es que la Asamblea de Madrid va a tener un relato exactamente idéntico al que tenemos en Torrejón. Nuestro grupo presentará enmiendas para que eso sea una realidad y lo que pedimos es que el partido del alcalde y que Podemos en este caso también lo hagan, porque con eso daremos respuesta a este problema. Y bueno, pues a grandes rasgos es lo que consideramos importante de este pleno. Así que, bueno, ahora abierto a cualquier pregunta sobre esto o sobre cualquier otra cuestión que pueda interesar. Me llama la atención que Podemos Torrejón también tiene una moción que tiene que ver con la paralización de la gasolinera. ¿Cuál es la diferencia con sí. Efectivamente hay dos mociones, ¿no? Bueno, en un orden del día con 10 puntos, pues es un poco triste que 2 de ellos traten el mismo tema. En esto deciros, creo que hay 2 diferencias sustanciales. Una de ellas es que, en nuestro caso, la moción, como digo, está consensuada en su totalidad con los vecinos y vecinas de Torrejón. Desconozco si la de Podemos es igual. Es verdad que en reuniones que he tenido con los vecinos para ello, en ningún momento me han dicho que otro grupo estaba haciendo una moción, porque posiblemente hubiera encajado que hubiéramos llevado de manera conjunta esta moción. Eso por un lado. Y luego por otro lado, viendo, no sé si os ha mandado Podemos la moción, el acuerdo que pide Podemos en la moción, compartimos perfectamente que la intención es que esto no se construya. Lo que pedimos es pues soluciones alternativas por la vía política, que es lo que os he comentado del tema de la mezquita, que en el caso de Podemos, tal y como está redactado el acuerdo, a mí me parece de muy difícil que se pueda incluso llegar a votar eso. Entiendo que habrá una enmienda del Partido Popular que lo evite y si no habrá que posicionarse ante eso. Pero son las grandes diferencias entre las dos mociones. Yo, con total transparencia, sobre el edificio que no tenemos información absolutamente nada de nada. Entonces nos llevan a votar a ciegas. Fíjate que a lo mejor la compra del edificio es un edificio. Propusimos hace no mucho tiempo que el ayuntamiento adquiriese, cuando dejen de entrar en funcionamiento, los juzgados actuales de Torrejón, cuando se trasladen al nuevo edificio, y que ahí se haga una residencia para mayores. Si fuera algo así, lo podríamos apoyar. Lo que pasa es que desconocemos cuál es el inmueble que van a comprar. Eso por un lado. Y luego sobre la Ronda Sur, a mí me consta, en esto total transparencia, que hay una parte que transcurre por el término municipal de San Fernando de Henares. Y que para esa parte hay una cantidad importante de propietarios privados y que para que tú puedas construir una carretera sobre esas propiedades tienes que o llegar a un acuerdo con ellos o expropiar. Y eso no es decisión de Ignacio Vázquez, eso es decisión de otra administración, que en este caso es San Fernando de Henares. Para tú anunciar en un programa electoral, primero, y segundo, tomar la decisión de en un presupuesto como era 2022 incluir esa segunda fase, lo que uno espera es que te hayas puesto de acuerdo con la administración, en este caso vecina de San Fernando de Henares, para tener claro que eso se va a poder hacer. Y eso no ha sucedido. Y es el problema que tienen. ¿Qué intuyo, preveo que van a decir ahora, que van a decir en el pleno? Que por culpa de tu compañero de partido, los vecinos de Torrejón no van a tener esta Ronda Sur. No tiene nada que ver con eso. Un proceso de expropiación o llegar a acuerdos con propietarios privados no se hace de un día para otro y porque sea tu voluntad. Llevará un proceso complejo y que en todo caso la prioridad la debe marcar, en este caso, el Ayuntamiento de San Fernando. Y ese es el problema que hay en esto. Pues creo que son cerca de 80 viviendas las que hay ahora mismo ya construidas, y al lado hay en construcción otros 2 edificios de viviendas. Por tanto, decían ellos, que los vecinos, que ellos tienen cuantificados que en torno a más de 500 vecinos y vecinas, entre los que hay, los que
de manera inminente van a llegar a la zona. Y bueno, yo creo que aquí Ignacio Vázquez tiene un problema. Primero, siempre decimos que el modelo de ciudad que tienen, yo no lo acabo de comprender. Cuando uno está en la oposición y además gozan de una mayoría amplia y absoluta, uno desde la oposición lo que intenta es contribuir a la mejora del municipio. Y cuando viene un presupuesto de 140 millones de euros, prácticamente, pues uno quiere saber hacia dónde quieren caminar como ciudad, para intentar incluso, se lo dije la última vez, aprobar contigo el presupuesto, pero yo quiero saber hacia dónde quieres caminar como ciudad. Y cuando uno ve que se va improvisando, que van construyendo edificios de una altura desmesurada al lado de edificios pequeños, cuando se hace un desarrollo residencial sin tener garantizado que va a haber servicios básicos, ya no digo servicios públicos, que también tiene que haberlos, competencia de la Comunidad de Madrid, servicios educativos o servicios sanitarios, como pasa en el Soto de Henares, con más de 20.000 vecinos y que tenemos esas carencias, pero que tú como ayuntamiento no pruebas que vas a tener determinados servicios, pues me parece que es imposible de acompañar esto. Y como digo, 500 y pico vecinos que la única instalación que van a tener es una gasolinera. Pricomsa, que es la constructora, cuando compraron las viviendas les dijeron que iba a haber pues creo que un pequeño centro comercial en la zona, una farmacia, y es lo que le dijo la constructora. Lo que tienen es esta estación de servicio. Por tanto, creo que tiene un problema, primero, como desarrollo de ciudad, Ignacio Vázquez, y segundo, problema vecinal, que creo que a 6 meses de unas elecciones pues debería poner algo de su parte, como le pedimos en la moción, para buscar una solución a este problema. Y hablando de esto, sobre la moción del instituto, decías que había pasado de 200 a 600 alumnos, entendido. ¿Qué proyección tiene? ¿Cuántos alumnos más va a haber? Y no sé si te ha contado la comunidad educativa, ¿en qué punto no va a haber aulas suficientes para ellos? En este punto en el que están, el centro está colapsado. Entonces, el Beethoven en los cursos de sexto, ya sexto de primaria es un línea 5, y de ahí hacia abajo, todos los cursos, hablo de memoria, perdóname, pero creo que menos primero de primaria este año, que era tercero de infantil el año pasado, que es línea 4, el resto son línea 5. El centro de referencia del Beethoven es el Juan Bautista Monegro, pero también vienen algunos de otros colegios de Torrejón. Por tanto, cada año, este año han entrado 6 aulas en primero de primaria. El año que viene entrarán otras 6, como mínimo, en primero de primaria. Por tanto, el año que viene ya tienen una merma de en torno a 180 plazas, que no tienen dónde alojar. La Dirección de Área Territorial, a consulta del AMPA y reunión con el AMPA, lo que les han dicho es que no tienen detectado una necesidad urgente de plazas en Torrejón, porque les han dicho literalmente que en el León Felipe, que está en Fronteras, actualmente hay plazas. Yo quiero recordar, en este caso, por ejemplo, mi hija ha empezado este año en primaria, tiene 11 años, ella cumple los años en diciembre, que lo que están más o menos diciendo es que de Soto de Henares se vayan con 11 años a León Felipe todos los días los alumnos a estudiar. Eso no es una solución, pero sí que es verdad que ya nos traza un poco la expectativa de por dónde van a intentar solventar el problema. El tema es que las familias están sufriendo en primera persona. Ya fíjate que ni siquiera hay gente que esté asociado en torno a AMPA, ¿no?, que parece que siempre son familias más reivindicativas, o en torno a PEPTA, que sin duda son familias muy comprometidas con la educación pública. Son las familias de los niños y niñas que van al centro y que están viendo, como digo, que no tienen, por ejemplo, gimnasio. Es que han tenido que llegar a un acuerdo, en teoría, voluntario, dentro del concepto voluntario un poco subjetivo, con Inacua, con el gimnasio Inacua, que como sabéis está sobre suelo público, para que los alumnos de los cursos más altos vayan a utilizar las instalaciones del gimnasio a determinadas horas, eso sí, sin molestar mucho a los socios. Pues lógicamente las familias no están contentos con esto. Entonces es algo que ha involucrado a todas las familias, están todas muy activas. Entonces sí que han anunciado además próximas movilizaciones en caso de que sea un hecho que la decisión del gobierno de la Comunidad de Madrid no sea empezar con urgencia para el año que viene la ampliación del centro. Ya digo que es una necesidad. Hay muchas veces que pues reclamamos iniciativas que tienen que ver con una expectativa quizá en el medio plazo. En este caso es urgente que para el año que viene se amplíe el edificio principal, se construya el gimnasio y se dote de laboratorios, porque también los profesores dicen que están utilizando aulas como aulario que no deberían ser para tal, sino deberían ser laboratorios o centro o el aula de informática, por ejemplo. Y sobre los ocupas, esta misma moción ha ido a Alcalá, Coslada, en los dos sitios se ha tumbado. Aquí doy por hecho que se aprobará.
Bueno, si se aprueba será porque la apruebe el Partido Popular. Yo insisto que en esto de los ocupas, primero, me parece un problema inventado y lo digo además con todas las consecuencias, pero porque estoy en los barrios donde tienen una especial vulnerabilidad para que las viviendas sean ocupadas y en ninguno me han dicho que sea un problema. Lógicamente que hay, pues cuando una entidad financiera tiene una vivienda vacía durante 2 años y alguien lo ve, pues posiblemente esa vivienda sea ocupada y sea un problema y eso no se tiene que permitir, pero no es un problema como para que la única moción que traigan al Pleno de Torrejón sea el problema de la ocupación. En Torrejón creo que no es un problema y en todo caso es que no hay una respuesta municipal para combatir ese problema. Es que es especialmente dañino que traigan esta moción a Torrejón cuando no hay, insisto, ni una sola vivienda social. En Torrejón, cuando se desahucia una familia, se va a la calle esa familia, porque no hay respuesta municipal de que haya una vivienda para ese tipo de emergencias habitacionales, una vivienda pública en alquiler, y lo que sí hay es un paraíso para los fondos buitre. Y hombre, uno lo que no querría es que pongamos a la policía local a vigilar las viviendas vacías de las entidades financieras que a lo mejor les interesa tenerlas vacías, porque ya tenemos a la policía, como digo, vigilando los ciervos del recinto ferial y bueno, pues hay muchos problemas en Torrejón como para que esté la policía local dedicada a eso. Bueno, en esto, una de las cuestiones positivas creo del último pleno es que primero traemos creo que problemas claros en la ciudad que afectan a vecinos y vecinas, no hablamos de estos problemas inventados de la ocupación y demás. Hubo vecinos en el pleno y lo que pedíamos simplemente es que con urgencia entregasen esas viviendas porque estaban generando un gran problema no para un año sino para toda la vida de una hipoteca. Los préstamos hipotecarios por la coyuntura además internacional que hay, no tiene nada que ver con Torrejón ni siquiera con España, pero los préstamos hipotecarios se están encareciendo muchísimo. Entonces ese retraso está derivando en que los préstamos que vayan a firmar son mucho más caros en toda la vida de la hipoteca. Y no solo eso, sino que hay muchas familias que están pagando un alquiler mensual cuando esas cuotas querrían que estuvieran amortizando el capital de su vivienda. Por tanto, es un problemón. Lo que dijeron en el pleno, una vez más, pues me llamaron demagogo, que me invento problemas donde no los hay, que ha habido una guerra, que ha habido una pandemia, y me dijeron además que ya sabían los vecinos que de manera inminente les iban a hacer la entrega de llaves. Yo os invito a que, y además os puedo dar el teléfono de la portavoz de los vecinos y vecinas, os invito a que habléis con ellos a ver si desde el pleno pasado, que ha pasado un mes, han tenido noticias que les lleven a pensar que le van a entregar en el corto plazo las viviendas, porque no es así. Siguen con el mismo problema, se siguen encareciendo los préstamos hipotecarios y siguen pagando por el alquiler de casas mientras les entregan su vivienda. Tampoco he visto, por cierto, que el alcalde, cuando utilizó todos los recursos municipales comunicativos para el sorteo de la entrega de la adjudicación de las viviendas, que ahora ya ha contado que fruto de estos problemas no se están entregando las viviendas. Hace más ya 1 año y un mes de retraso que llevan estas viviendas. El concejal de urbanismo el otro día lo cuantificaba, dijo, por Filomena han sido no sé cuántos días, por la pandemia fueron no sé cuántos meses. Bien, y entre todo eso estalló una guerra y ya con el retraso que llevamos pues nos vemos en esta. Pero como digo, a día de hoy no tienen certeza ninguna de que se vayan a entregar esas viviendas. Un asunto aparte del pleno, la reapertura de veredillas, por recabar un poco la posición, si van a estar pendientes, vigilantes de que funcione el servicio, ¿qué va a ocurrir este jueves por parte del Partido Socialista? Bueno, pues sin duda que no solo estamos expectantes, sino también vigilantes. El sábado estuvimos en Madrid junto a miles de personas, de ciudadanos, de profesionales de la sanidad. Para mí también fue un hito ver que los profesionales de la sanidad ya también se están manifestando en contra de lo que parece una medida que en cualquier caso viene coja. Cuando tú utilizas el personal que había para en total 78 centros entre los centros rurales y los antiguos SWAPs para dar servicio a este nuevo modelo que han abierto, pues parece que ya de entrada hay un problema de personal. Cuando además dices que durante 24 horas va a haber una parte que va a tener una cuota de voluntariedad de los profesionales que ya están bastante saturados, pues hombre, lo que traslada es una falta de certeza de que eso vaya a funcionar. Por tanto, vamos a estar vigilantes a cuál es el funcionamiento de este servicio, un servicio que es absolutamente esencial. Y en cualquier caso, que yo creo que se está diciendo poco o no se está diciendo, creo que aquí ha habido una victoria de la sociedad.
Aquí Isabel Díaz Ayuso dijo que iba a cerrar 37 swaps y entre ellos el de Torrejón, que iba a reconvertir en un engendro llamado punto de atención continuada sin personal médico. Creo que al final esto demuestra que la lucha, en este caso en la calle de la sociedad, sirve. No solo la lucha política o de los sindicatos, que hemos estado desde el primer día advirtiendo de esto, sino que al final se ha visto que la gente cuando sale a la calle es capaz de hacer, pensárselo mejor a alguien como Isabel Díaz Ayuso. En todo caso, como digo, es una victoria el hecho de que se vayan a abrir, pero vamos a ver en qué se traduce esta apertura, cuál es el funcionamiento de un servicio esencial en una gran ciudad como Torrejón de Ardoz. Posibles nuevos barracones en el centro, que esperemos que no. Y segundo, derivando a los alumnos a otros puntos de la ciudad. Entonces, insistimos en que no es la mejor solución. De Soto de Henares a Fronteras, quien conozca el municipio sabe que estamos hablando de ir de punta a punta de la ciudad, y en alumnos de 11 años pues no parece tener mucho sentido.